mis hermanos y compañeros, pediré ahora que haya paz en mí. Para la casa de Hashem, nuestro Eloah, pediré por tu bien. Pueden sentarse. Que haya la paz para Jerusalén, porque si hay paz en Jerusalén, hay paz en toda la ciudad, todas las naciones. Sin más preámbulo, ¿ok? Vamos a invitar a pasar por acá a Sholía, Calé Soto, quien nos va a estar dando esa palabra de vida, esa palabra que viene del cielo. Buenas tardes para todos, muchas bendiciones. En primer lugar quiero iniciar dando palabras de gratitud por este bello respaldo que están haciendo no solamente a esta actividad, sino a todo Israel, a todo el pueblo de Israel. Así que quiero que se den un aplauso a ustedes mismos. En nombre de la Alianza Netzarita Internacional MAMI, presidida por el rabino Ben Abraham, que la paz sea sobre él, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a esta actividad que hemos titulado Israel, bendición para las naciones. Y confiamos que cuando salgamos de aquí vamos a entender con mayor conocimiento de por qué Israel es bendición para las naciones y por qué el mundo debe abocarse por la paz y la bendición de Israel. Bueno, todos los que están acá en esta preciosa actividad están en este lugar porque de alguna manera inexplicable, por decirlo de alguna manera, sienten ustedes un amor por Israel. Quizás algunos ni siquiera tienen la idea de por qué sienten ese amor por Israel, pero algo en sus almas ha despertado sus corazones y les ha motivado a poder acompañarnos en esta actividad el día de hoy. Déjame moverme, a mí me gusta moverme un poquito. ¿Okay? Bueno, voy a agarrar un micrófono que creo que tiene un cable más largo. A ver si me escuchan un poquito. Así me siento con más libertad. Y me sentía como un poquito encerrado, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de un tema que hemos titulado Israel, bendición para la nación. Y el texto clave que vamos a utilizar para desarrollar este tema es una promesa, una bendición que el Eterno le entregó al patriarca hebreo Abraham. Creo que todos han escuchado de Abraham alguna vez en su vida, ¿okay? En nuestra cultura tenemos un cántico que pronto lo vamos a entonar en una actividad que les vamos a invitar también. Un cántico en ladino. Ladino es una mezcla de hebreo con español que hablaban los judíos en España, en Sefarad. ¿Okay? El pueblo judío logró habitar por lo menos 2000 años en España antes de ser expulsado por la reina Isabel la Católica de España. Y la presencia judía en España nos marcó. ¿Okay? Y tenemos este idioma que conocemos como ladino. Y en ladino tenemos un cántico que dice: Abraham vino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. ¿Okay? Abraham Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Yo lo canto muy bonito y
Y la razón por la cual hablamos de Abraham, porque a él se le entregó una bendición muy importante que se encuentra en la Biblia en Génesis capítulo 12 versículo 3. Dice de esta manera: y en ti serán benditas ¿cuántas familias de la tierra? ¿Una? ¿Dos familias? Nos dice ahí, y serán benditas en ti todas la familia de la tierra. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos acá son familias de la tierra? O alguno viene de Marte, de Júpiter o de otro planeta. ¿Hay algún reptiliano aquí con nosotros? No lo sabemos. Pero si usted es familia de la tierra, está escrito en la Biblia que en Abraham, en ti, serán benditas todas las familias de la tierra. Y es precisamente por esta promesa que sin usted saberlo, usted está en este lugar. Y con la ayuda del cielo vamos a tratar de desarrollar ese tema el día de hoy, para que usted pueda entender el alcance que tiene esta promesa, el alcance que tiene esta bendición. ¿Okay? Pero antes de hablar de ese alcance profético de esta palabra, quiero mostrarles algunos aportes que ha hecho el pueblo judío a la humanidad. ¿Okay? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Ustedes conocen algunos de esos nombres que están por allí? ¿Alguna vez han escuchado alguno de esos nombres? ¿Okay? ¿A un tal Albert Einstein? ¿Han escuchado de él alguna vez? ¿Okay? Todos ellos fueron judíos. Y todos ellos hicieron aportes importantes a la humanidad. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Todos estos nombres de científicos importantes han hecho aportes a la humanidad de manera extraordinaria. Vamos a pasar a la siguiente. Si nos vamos al cine, yo soy muy de películas. Me gustan mucho las películas. Pero quizás usted no sabía que todos estos actores que están allí son judíos. Todos. ¿Ok? Incluyendo a Julio Iglesias. ¿Ok? Judíos sefardíes. Todos estos personas acá son judíos. Y además de esto, si usted ve estas dos grandes compañías, que no conoce Facebook, que ahora se llama Meta, ¿okay? Y Google, son compañías que fueron formadas por judíos. ¿Okay? Miren el aporte enorme que el pueblo judío le ha dado a la humanidad. ¿Okay? Cada vez que usted va a buscar alguna información en internet, puede hacerlo gracias a dos judíos que formaron esta compañía. Usted puede usar Gmail, YouTube, etcétera, etcétera, gracias a estos dos judíos que formaron la compañía de Google. Esos son para nombrar algunos aportes importantes que ha dado el pueblo judío a la humanidad. ¿Okay? Hablando en términos de la historia de nuestro país, también tenemos que destacar algunos nombres importantes. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado alguna vez alguno de estos nombres. Quizás no lo han escuchado. Pero todos estos dieron aportes importantes para la independencia de Venezuela. Por ejemplo, Mordejai Ricardo
un judío de Curazao, recibió a Simón Bolívar en su casa cuando Simón Bolívar fue expulsado de Venezuela y lo mandaron sin nada a Curazao. ¿Quién lo recibió? Su amigo Mordejai Ricardo, judío sefardí. David Ricardo, primo de Mordejai Ricardo, que vivía en Inglaterra, ayudó a financiar económicamente las campañas de Simón Bolívar. Y estos tres nombres, Juan Isaac de Sola, Benjamín Enrique, Samuel Enrique, lucharon por la independencia de Venezuela. El aporte que ha dado la comunidad judía, no solamente al mundo, sino a nuestro país, ha sido extraordinario. De hecho, permítanme decirles algo. La relación histórica de Venezuela con Israel ha sido de bendición. No hay otra palabra. Ha sido de bendición. Le voy a dar algunos datos breves e importantes. ¿Ok? Usted sabía, por ejemplo, que el cementerio judío más antiguo de toda Latinoamérica se encuentra aquí en Venezuela. Bueno, yo les invito a que puedan ir a la ciudad de Córdoba y visitar el cementerio judío más antiguo de toda América, acá en Venezuela. Y allí mismo está una de las sinagogas más antiguas, los restos, obviamente, una de las sinagogas más antiguas de todo el continente americano, en la ciudad de Córdoba. Quiero destacar dos hechos importantes también. En la época del presidente Eleazar López Contreras, Venezuela recibió 2 barcos judíos que estaban escapando del genocidio nazi. Ningún país se atrevía a recibir estos barcos judíos porque nadie quería meterse en problemas con Hitler. Nadie quería meterse en problemas con Hitler. Bueno, Eleazar López Contreras ordenó que atracaran acá en Venezuela y como llegó de noche el barco, mandó a todos los habitantes del puerto de La Guaira a que sacaran sus vehículos y alumbraran, porque en esa época no había tanta electricidad como hoy en día, alumbraran con sus carros para que los judíos pudieran bajar. Eleazar López Contreras. Y les voy a dar otro dato importante. En el año 1948, Venezuela fue uno de los países que votó a favor de la formación del Estado de Israel. 14 de mayo de 1948. Venezuela fue uno de los países que votó a favor de que pudiera surgir un Estado judío en la tierra de sus antepasados. Tenemos que sentirnos como venezolanos orgullosos por ese aporte que también este país le ha dado al pueblo judío y al pueblo de Israel. ¿Ok? Y eso es importante destacarlo. Cada vez que tengo la oportunidad de destacar un hecho como este, lo hago. Porque eso muestra los lazos de hermandad que ha tenido el pueblo judío con el pueblo de Jesús. Y hoy más que nunca, yo voy a preguntar acá, voy a hacer una pregunta: ¿cuántos acá son creyentes de la Biblia o profesan alguna religión basada en la Biblia? Quizás son cristianos, ¿ok? Tenemos pastores, apóstoles acá con nosotros. Hay un texto en el profeta Isaías
Un texto que tenemos que grabarlo de memoria. Ese texto dice de la siguiente manera: por amor a Sión no callaré, y por amor a Jerusalén no me quedaré quieto, hasta que pueda ver su justicia. Estoy parafraseando un poquito el texto. Isaías capítulo 66, si no me equivoco. Dice, por amor a Sión no callaré. Cada creyente, cada persona que busca a Dios con su corazón y que cree que la Biblia es la palabra de Dios, tiene que levantar su voz a favor de Jerusalén. Es por eso que estuvimos entonando el Salmo 122 cuando iniciamos esta actividad. Pidan por la paz de Jerusalén, que sean prosperados todos los que te aman. Qué promesa tan bonita. Pidan por la paz de Jerusalén, sean prosperados todos los que te aman. Cuando usted pide a favor de la paz de Israel, bendiciones vienen hacia su vida. De hecho, entre las promesas que se le dieron al padre Abraham, bueno, estos son algunos inventos israelíes, ¿verdad? Algunos inventos que ha hecho hoy en día empresas en Israel que han dado aportes extraordinarios. Israel está, vamos a decirlo de esta manera, a partir del aire está produciendo agua. Israel es un país que ha logrado florecer un desierto. Hay avances extraordinarios que Israel está dando al mundo. Pero el aporte más importante que ha dado el pueblo de Israel al mundo se encuentra precisamente en uno de los escritos que para los cristianos tiene gran valor y gran bendición. Pero lo que dice precisamente uno de los textos del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana, dice de la siguiente manera: ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Usted ha hecho esa pregunta? ¿Qué ventaja tiene el judío? Algunos dicen de nada. Pero si usted sigue leyendo ese texto, dice, ¿de qué aprovecha la circuncisión? La respuesta del autor de esta carta dice, mucho. ¿Qué ventaja tiene ser judío? La respuesta es mucho, en todas las maneras. Ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Hoy tú puedes tener una Biblia en tus manos porque Dios le confió su palabra al pueblo judío. Israel ha podido preservar, ha podido guardar y preservar esa palabra para nosotros el día de hoy. Y este es el aporte más importante, más extraordinario que ha hecho el pueblo judío a la humanidad: preservar la palabra de Dios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. De hecho, quise incluir algunos textos importantes del Nuevo Testamento precisamente, que tienen que llamar la reflexión a los cristianos para no solamente poner su mirada en Israel, sino sobre todas las cosas, orar por la paz de Israel y procurar el bienestar de Israel. Por ejemplo, Jesús
dijo en una oportunidad estas palabras: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y luego, un poquito más adelante, Jesús dijo: de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto aconteça. Estas palabras tan importantes. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, y no va a pasar esa generación, es decir, que vea que Jerusalén dejó de ser hollada por los gentiles. No va a pasar esta generación hasta que se cumplan las cosas proféticas que han sido anunciadas. Si alguien tiene que orar por Israel, si alguien tiene que trabajar por el bienestar de Israel, si alguien tiene que luchar por el derecho legítimo que tiene Israel de habitar en su tierra, es el pueblo cristiano. Es el pueblo cristiano. De hecho, quiero mostrarle algunos datos importantes precisamente en referencia a esto. Recuérdense lo que dijo Jesús: Jerusalén será hollada hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Bueno, déjenme decirles algo acá importante. Nuestra generación es la única generación que ha podido ver que Jerusalén ha dejado de ser hollada por los gentiles. Tú puedes revisar la historia de estos últimos 2000 años, y la única generación que ha podido ver y que ha podido presenciar que Jerusalén dejó de ser hollada por los gentiles es nuestra generación. Y aquí tenemos algunos datos importantes. El 14 de mayo del año 1948 nació el Estado de Israel. Y el Estado de Israel nace precisamente por un acontecimiento profético. Mira lo que dice, por ejemplo, el profeta Isaías. Presta atención a estas palabras del profeta Isaías. Isaías dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Puede la tierra concebir en un día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto y dio a luz a sus hijos. Israel como Estado nació en un día. Y no debemos olvidar algo importante. El precedente que tenemos antes del año 1948 fue el plan para aniquilar al pueblo judío. Hitler, que su nombre sea borrado, llevó a los campos de concentración a más de 6 millones de judíos. 6 millones de judíos murieron en los campos de concentración. Unos pocos años después de ese incidente, cuando quizás se veía que la historia de Israel ya había llegado a su final, ¿qué nación se iba a poder recuperar con un genocidio tan terrible como el que Hitler realizó? Pocos años después,
de ese genocidio nació el Estado de Israel el 14 de mayo del año 1948. Cumpliendo lo que dijo el profeta Isaías, ¿puede nacer una nación de una sola vez? Estas palabras de Isaías se anunciaron hace más de 3.000 años. Hace 3.000 años declaró Isaías estas palabras. Y nuestra generación ha sido la única generación que ha podido presenciar ese evento tan extraordinario. Ahora, como decía por acá mi amigo petrolero Rafael Avilés, no solamente apenas nació el Estado de Israel, ya todos sus vecinos alrededor quisieron desaparecerlo del mapa. Mira, Israel es del tamaño de Israel cabe completo en lo que hoy en día es el territorio del estado Guárico. Para que usted tenga una idea, usted toma a todo el territorio de Israel y lo trae aquí a Venezuela y entra en el territorio del estado Guárico. Entra todo Israel. Y los vecinos que tiene Israel son países árabes. Egipto, Siria, el Líbano, Jordania, Irán, Irak. Todos esos vecinos están alrededor de Israel. Y una vez que nació el Estado de Israel, todos estos países árabes quisieron borrar del mapa Israel. Así lo declararon. Salieron dos grandes guerras. Una de ellas se conoce como la Guerra de los 6 días. La Guerra de los 6 días. El propósito era borrar del mapa a Israel por completo. Un estado recién nacido. Estamos hablando del año 67. E Israel había nacido en el año 1948. No tenía ni 20 años de haberse fundado como nación. Quisieron borrar por completo del mapa a Israel. ¿Qué ocurrió? Lo que pasa es que hay gente que no entiende quién está al lado de Israel. Tenemos un salmo que dice: Imelo Yanun, Velo Ishan, Shomer Israel. Es aquel que no se duerme, ni se adormece, el que guarda Israel. La única manera que Israel pueda ser tocado es porque el Eterno lo ha permitido. Y precisamente por nuestra rebelión, por nuestros pecados, por haberle dado la espalda a Dios. Después de leerse, por ejemplo, Levítico capítulo 28, donde están escritas las maldiciones que nos alcanzarían si le dábamos la espalda a Dios. Y eso se ha cumplido. ¿Por qué? Porque como pueblo, en varias ocasiones, hemos querido olvidarnos de Dios. Y hemos recibido correa. Como cuando un niño se porta mal, ¿qué hace el padre? Lo disciplina. Entonces, en el año 67, las naciones árabes quisieron borrar del mapa Israel. Israel respondió, ni siquiera saben cómo. De hecho, hay testimonios de ejércitos de Egipto que iban con sus tanques de guerra hacia Israel y de repente dejaron los tanques abandonados y salieron corriendo.
En esa ocasión, el Estado de Israel tomó la oportunidad para tomar Jerusalén. ¿Por qué? Porque en el año 1948, cuando hubo la propuesta de la creación de dos estados, un estado palestino y un estado israelí, no incluía la ciudad de Jerusalén. De hecho, en la propuesta se dice que Jerusalén estaría en manos de las Naciones Unidas, para que fuera una ciudad para todo el mundo. Israel aceptó esas condiciones. Israel aceptó esas condiciones. Pero nuestros vecinos no lo aceptaron. En esa guerra de los 6 días, Israel tomó la oportunidad y tomó la ciudad de Jerusalén y la añadió a su territorio. El 30 de julio del año 1980, la Knesset, que es por decir la Asamblea Nacional de Israel, declaró una ley que se llama la Ley Jerusalén. En esa ley declara la Knesset a Jerusalén como la capital de Israel. ¿Por qué? Porque Jerusalén es la ciudad de David. Jerusalén fue la capital que el rey David había establecido como la capital para Israel. ¿Cómo pueden hacer un Estado de Israel sin su ciudad Jerusalén? Y entonces la Knesset nombra el 30 de julio a Jerusalén como la capital de Israel. Claro, la mayoría de los estados del mundo no lo aceptaron. De hecho, todos los países tenían la embajada en Tel Aviv y reconocían a Tel Aviv como la capital de Israel. Pero el 6 de diciembre del año 2017, el presidente Donald Trump es el primer presidente que reconoce a Jerusalén como la capital de Israel. Inmediatamente de ese gesto heroico de Donald Trump se unieron otros países como Guatemala, por ejemplo, y reconocieron también a Jerusalén como la capital de Israel. Y finalmente, el 14 de mayo del año 2018, Estados Unidos abre su embajada en Jerusalén. Solamente hay 3 o 4 países hoy en día que tienen su embajada en Jerusalén. Algún día Venezuela la tendrá. Bueno, esos son algunos datos importantes que quería compartirles. Pero ahora sí quiero desarrollarles el tema de por qué Israel es vista como bendición para las naciones y por qué tú hoy en día estás acá. ¿Por qué algo en tu alma te movió a este lugar para poder querer descubrir un poco más acerca de la historia de Israel? Génesis capítulo 12, versículo 2 al 3, encontramos 7 promesas que Dios le dio al patriarca Abraham. Entre esas promesas está: haré de ti una nación grande. Esa nación es Israel. Te bendeciré. Israel ha sido bendecida por Dios de formas extraordinarias. Engrandeceré tu nombre. Israel, que es un país insignificante, es conocido en el mundo entero.
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta última frase, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, Dios la confirma en varias oportunidades. Déjame decir algo. Cuando Dios confirma algo, es porque está decidido a hacerlo. Decidido por completo. Y esa promesa que Dios le dio a Abraham, Dios se la confirmó también a su hijo Isaac. Y leemos en Génesis capítulo 26, versículos 2 al 5, para no leer todo el texto. Dice aquí: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y ahí está la confirmación de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Ahora se la confirmó a Isaac. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Vamos a pasar al siguiente texto. El tercer patriarca de Israel fue Jacob. ¿Me puedes ayudar aquí con el cable un momentito? Todavía me siento un poquito apagado. Yo creo que ya la un poquito más. El tercer patriarca de Israel fue Jacob. Y Dios confirmó esa misma promesa que le había dado a Abraham. La confirmó con Isaac, también la confirmó con Jacob. Y mira cómo dice el texto. He aquí, Adonai estaba en lo alto de ellos. Jacob estaba escapando de su hermano, porque su hermano quería matarlo por una bendición. Y cuando Jacob está escapando, dice que se encontró con un lugar y se acostó a dormir ahí. Y cuando se acostó a dormir, él vio una visión de una escalera que llegaba al cielo y ángeles bajaban y subían por él. ¿Okay? Y es allí donde le dice: estaba en lo alto, Adonai, el Eterno, estaba en lo alto de ella, el cual le dijo: yo soy Adonai, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y luego, ¿qué dice? Vamos a leer otra vez. ¿Qué dice allí? La pregunta es: ¿cómo Dios iba a hacer esto? ¿Cómo Dios iba a causar de que todas las familias de la tierra serían benditas en ti y en tu simiente? Jacob tuvo más revelación acerca de esta promesa, porque hay más revelación. En un momento de su vida, Dios le dice a Jacob estas palabras. Cuando él estaba regresando, él estuvo 20 años en Aram, lo que hoy en día es Siria. Estuvo 20 años allí con su suegro Labán. Y cuando Jacob se venía, Dios se le apareció y le dijo: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. ¿Qué dice allí? Vean conmigo luego lo que dice allí. A ver, no, vean, porque estoy volteado. ¿Qué dice allí? Una nación. Vamos a dejarlo hasta allí. Presta atención lo que Dios le va a decir a Jacob. Una nación. ¿Cuál es esa nación?
Israel. Porque Jacob es el padre, el tercer patriarca de Israel. De hecho, a él se le cambió el nombre por Israel, y la nación se llama Israel precisamente porque Dios le puso el nombre a Jacob de Israel. Una nación, pero luego ¿qué dice? Un momento, porque esto hay que explicar. ¿Cómo es que conjunto de naciones saldrán de ti? Jacob tuvo 12 hijos, pero los 12 hijos formaron una nación, las 12 tribus de Israel. Si Jacob que tuvo 12 hijos y los 12 hijos formaron las 12 tribus de Israel, ¿de dónde iban a salir el conjunto de naciones? ¿Está conmigo o no está conmigo? Dios está prometiéndole a Jacob, que va a ser el padre de Israel, le está diciendo: de ti va a salir una nación, Israel, con sus 12 tribus. Pero le está diciendo además que de Jacob van a salir conjunto de naciones, muchas naciones. ¿De dónde van a salir si Jacob solamente tuvo 12 hijos? Abraham sí tuvo muchos pueblos. Abraham tuvo a Isaac, pero también tuvo a Ismael, y de Ismael vienen todas las naciones árabes. Abraham es padre de Israel, pero también es padre de los árabes. Isaac también tuvo varias naciones que salieron de él, porque Isaac tuvo a Jacob y tuvo a Esaú, y de Esaú salieron muchísimas naciones. Pero Jacob tuvo 12 hijos, y los 12 hijos de Jacob formaron una nación que fue Israel. Entonces, ¿de dónde iba a salir el conjunto de naciones que procederán de ti? ¿De dónde? Vamos a leer el siguiente texto. Cuando Jacob recibe una profecía importante, él va a adoptar a 2 hijos. Uno se llamaba Efraín y el otro se llamaba Manasés. Eran los hijos de José. Y cuando Jacob va a adoptar a estos 2 nietos como hijos suyos, le dice lo siguiente. Ven acá un momentito. Sí. Y ven tú también para acá. Ahí tenemos 2 jovencitos. ¿Cuántos años tienes tú? 14. ¿Y tú? Oye. ¿Cuál es Efraín y cuál es Manasés? Bueno, vamos a tomar a él como el menor porque es más bajito, y a él como el mayor porque es más alto. ¿Ok? Tenemos aquí a Manasés, que es el mayor, y tenemos aquí a Efraín, que es el menor. Cuando Jacob va a adoptar a estos 2 hijos, lo lógico es que coloquen la mano derecha sobre el mayor y la mano izquierda sobre el menor, para bendecirlos y adoptarlos. Pero Jacob cruzó los brazos, hizo así, lo cruzó. José le dijo: no, padre mío, estás equivocado, pon tu mano derecha sobre él, que es el mayor. La respuesta de Jacob fue: lo sé, hijo mío. ¿Y lo qué? Ahí, vamos, márcalo ahí con el mouse para que lo puedan ver. Acá, lo sé, hijo mío. Un poquito más abajo, ahí. Ahí, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y también él será engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará ¿qué cosa?
multitud de naciones procederán de él. ¿Quién es él? Efraín. No pierdan ese nombre. Vamos a darle un aplauso de hecho. Gracias. No pierdan ese nombre, Efraín. Porque Efraín va a formar multitud de naciones. Porque multitud de naciones van a venir a través de la vida de Efraín. Vamos al siguiente tema. Bueno, acá vamos a hacer un salto en la historia de Israel. ¿Okay? El Éxodo, la entrega de la Torá, que por cierto la celebramos hace unos días atrás, Matan Torá, la entrega de la Torá, la conquista de la tierra y el establecimiento de la monarquía. Aquí nos saltamos como 600 años. Un solo golpe, hasta más. ¿Okay? La salida de Egipto, la entrega de la Torá, la conquista de la tierra y llegamos a la época de la monarquía, de los reyes de Israel. El primer rey de Israel fue Saúl Hamelech. ¿Okay? El rey Saúl no hizo la voluntad de Dios y fue desechado por Dios. El segundo rey de Israel es el rey que Israel más ama y recuerda. David Melech Israel Jaime Cayán. El rey David que viva para siempre. ¿Okay? El rey David logró unificar a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque antes de David el pueblo se sentía, eran como muy regionalistas. Cada quien jalaba para su propia tribu. Eran 12 tribus, cada quien buscaba el bienestar de su propia tribu. Pero David logró que toda la nación se sintiera como un solo pueblo. Los unificó. No construyó el templo porque Dios dijo, tú no lo vas a hacer, pero colocó a Jerusalén como la capital, varias ciudades, llevó el tabernáculo de Dios, lo llevó a Jerusalén. Exactamente. Entonces, muchas cosas hizo el rey David para unificar al pueblo. Después que muere David, quien va a heredar es su hijo Salomón. Shalom Hamelech. Ahora, déjenme decirles algo. Todavía no vean y vamos a regresar al anterior para que todavía no se lo vean. Déjenme darles un dato importante. Los nombres de las personas son recursos espirituales que tenemos en nuestra vida. Un nombre no es simplemente una manera de distinguirnos. Un nombre es la esencia del alma. La esencia del alma. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque el nombre de Salomón en hebreo es Shalom. ¿Y qué significa Shalom? Shalom viene de Shalom. ¿Y qué es Shalom? Paz. Salomón era amante de la paz. Y para buscar la paz, Salomón hizo algunas cosas que no debió hacer. Hizo matrimonios políticos. ¿Por qué? Porque si él se casaba con la hija de este rey no le iba a atacar. Si se casaba con la hija de este otro rey tampoco le iba a atacar. Si se casaba con la hija de este otro rey, de otro rey, todos estos reyes, iban a tener paz. Porque todos estos otros reyes iban a ser suegros de él y no lo iban a atacar. Bueno, al final, Salomón tuvo 300 esposas
y 700 concubinas. 1000 mujeres. El problema no eran 1000 mujeres, sino que tenía 1000 suegros. ¿Okay? Ella está en y como 2000 cuñados. Entonces Salomón, que hizo la paz con todos estos hombres, ¿verdad? A través de estos matrimonios políticos, aseguró que Israel no fuera atacada. Pero ¿qué pasó? Como estas mujeres tenían otras creencias y otros dioses, los trajeron. Ahora, ¿cómo tú le dices a la esposa de un rey que no pueda colocar en un sitio uno de sus dioses? Entonces, los montes de Israel se llenaron ¿de qué? De dioses paganos. De dioses paganos. Inmediatamente vino Dios a jalar la oreja. Mandó un profeta, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente. Mandó un profeta que buscó a un hombre que llamaron Jeroboam. Y le dijo a este hombre, presta un momentico ese suéter de hombre. Vamos a romper. Mentira, vamos a romper. No necesito tanto. El profeta agarró un manto y lo partió en 12 pedazos. Y le dijo a Jeroboam: toma, te entrego 10 tribus en tus manos. Porque después que muera Salomón, el reino de Israel se va a dividir en 2 reinos, y a ti te voy a dar 10 tribus que pondré en tus manos. Jeroboam la recibió, palabra de Dios, la recibió en su corazón y se fue a esperar el tiempo. Bueno, muere Salomón, lo hereda Roboam su hijo, y cuando Roboam hereda el reino, vienen los príncipes de Israel, las 12 tribus, los líderes de las 12 tribus, a negociar con el rey. Pero tú eres el nuevo monarca, Israel está pasando situaciones difíciles, baja los impuestos. Los consejeros le dijeron: escucha a los príncipes. Pero los consejeros jóvenes le dijeron: no, que ellos te temen. Si tu padre gobernó con vara, sé tú con vara de hierro, sé tú más fuerte que él. Y al joven Roboam estas palabras le gustaban. Claro, se sentía, le van a temer, engrandecido. Desechó el consejo de los ancianos y tomó el consejo de los jóvenes. ¿Qué ocurrió? Cuando vinieron los jefes de las otras tribus, le dio su respuesta. ¿Saben qué? Les voy a subir los impuestos. Los jefes de las tribus dijeron: ¿qué parte tenemos nosotros con David? Israel a sus tierras. Y 10 tribus se separaron del reino de David ese día. 10 tribus, como Dios se lo había dicho a Jeroboam. De hecho, buscaron a Jeroboam y lo establecieron como rey. Vamos a pasar a la siguiente. A partir de ese momento, Israel se divide en 2 monarquías. Y esto es importante que usted lo tenga en mente. Importantísimo. Porque si usted no entiende esto, usted no va a entender a los profetas hebreos.
Usted tiene que entender esto. Hay gente, por ejemplo, que está tomando profecías que fueron dirigidas al reino del norte y las está aplicando a todo Israel. Y no es así. Las profecías que eran para el reino del norte eran para el reino del norte. Entonces, el reino del norte se llama ahora Casa de Israel. Y el reino del sur se va a llamar Casa de Judá. Ya no es un solo pueblo, ahora son dos monarquías. La Casa de Israel y la Casa de Judá. Dentro del territorio de Israel. Dos monarquías. ¿Qué ocurre? Bueno, Jeroboam, que había sido nombrado rey del reino del norte, comenzó a dudar de Dios. Dudó de Dios. Porque Dios dijo, yo te estoy entregando 10 tribus en tu mano. Lo único que tienes que hacer es andar conforme a mis mandamientos. Y tu reino va a prosperar. Pero ¿qué ocurre? En la Torá tenemos 3 fiestas de peregrinación, que son la fiesta de la Pascua, Pesaj, la fiesta de Shavuot, de las semanas, y la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernaclos. En esas 3 fiestas, todo el pueblo tenía que peregrinar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaba el templo que había construido Salomón. Y todo el mundo en las fiestas tenía que peregrinar a Jerusalén. ¿Y Jerusalén estaba en qué reino? En el reino de Judá. Entonces, ¿qué dijo Jeroboam? Oye, si yo digo que toda esta gente vaya a Jerusalén y pasan un tiempo extraordinario, ellos van a añorar los días de David y yo voy a perder el reino. ¿Pero qué dijo? Y yo no quiero perder el reino. Estableció fiestas que Dios no había mandado, colocó ídolos en los montes de Israel y vino otra vez. Nombró a sacerdotes, gente que no era de la tribu de Leví, y comenzó a hacer lo malo delante de Dios. Entonces, este reino comienza a ser enviados profetas a este reino para que ellos retornen a Dios, pero no quisieron escuchar a Dios. Vamos a ver algunas palabras de los profetas. ¿Que se metió un gatito? Ok. Fíjate, aquí vas a ver las 2 casas. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Ahí vemos las 2 monarquías, casa de Judá, casa de Israel. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. La siguiente. Vamos a pasarla, porque quiero hablar de las profecías, esta profecía en todo. Voy a explicarles algo aquí, para no leer todo este texto. Dios envía a un profeta que se llama Oseas, y lo envía precisamente a la casa de Israel. ¿Cuál es la casa de Israel? La del norte, que está conformada por ¿cuántas tribus? 10. Por 10 tribus. ¿Ok? Ahí se metió. Dios le dice al profeta Oseas:
Porque Dios quería que el profeta sintiera lo que Dios estaba sintiendo. Porque Dios estaba casado con Israel, pero Israel no le estaba siendo fiel. Estaba adorando a dioses paganos. Entonces Dios le dice al profeta: ve y cásate con una prostituta. Y él busca a una mujer ramera y se casa con ella, Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Dios: ponle por nombre Jezreel. ¿Qué significa Jezreel? Jezreel significa lo que Dios va a esparcir. Eso es lo que significa el término Jezreel. Lo que Dios esparce. ¿Por qué? Porque he aquí, a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Israel y haré cesar por reino. A ver si me marca ya ahorita, ahí, abajo, ahí. Y haré cesar el reino de la casa de... ¿A quién va dirigida esa profecía? A las 10 tribus. Ese es el reino que va a cesar. Luego dice, luego tuvo otra vez, concibió otra vez y dio a luz una hija y le dijo por nombre Lo Ruhama. ¿Qué significa Lo Ruhama? Significa no voy a tener misericordia. Una palabra muy fuerte. No voy a tener misericordia. Lo Ruhama. No voy a tener misericordia. ¿Por qué? Porque no me voy a compadecer más de la casa de Israel, sino que los voy a quitar del todo. Más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Adonai su Dios. Fíjense que esa profecía no es para todo Israel, porque está diciendo: a la casa de Judá tendré misericordia, pero del norte no voy a tener misericordia. Lo Ruhama. Luego concibió y dio a luz un hijo y le dijo por nombre Lo Ami. ¿Qué significa Lo Ami? Ustedes no son mi pueblo, ni yo soy vuestro Dios. Imagínate esa palabra tan fuerte. Primero les dice: lo voy a esparcir, no voy a tener misericordia, porque ustedes no son mi pueblo. ¿A quién es esa profecía? ¿A todo Israel? A la casa de Israel, a las 10 tribus del norte. Los voy a esparcir, no voy a tener misericordia, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo tampoco soy vuestro Dios. Vamos a pasar a la siguiente. Ahí está el mensaje: los esparciré, no tendré misericordia, porque ustedes no son mi pueblo. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo haría Dios esto? Bueno, aquí está Jeremías, capítulo 5, versículo 15, que dice: he aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignora y no entenderán lo que hablan. Ellos los van a esparcir. ¿Qué ocurrió? Para no leer todo este texto, se levantó un imperio, el imperio asirio. Los asirios conquistaron Israel por el norte, y ¿qué hicieron? Se los llevaron cautivo y los esparcieron entre todas las naciones de la tierra.
entre todas las naciones. Cuando los asirios vinieron, cesó el reino de la casa de Israel. Y hasta el día de hoy, ese reino nunca más se ha levantado. ¿Usted no se ha preguntado por qué al pueblo de Israel se les llama judíos? ¿Por qué se les llama judíos? Porque son los descendientes, vamos a pasar el mapa anterior, antes, son los descendientes del reino de Judá. ¿Por qué? Porque el reino de Israel desapareció. ¿Qué dijo Dios a través de Osea? Haré cesar el reino del todo. No tendré misericordia de ustedes, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo soy vuestro Dios. Las 10 tribus norteñas desaparecieron. ¿Quiénes quedan hasta el día de hoy? Los judíos, que son los del reino del sur de Israel. Por eso el término judío, por la casa de Judá. ¿Está entendiendo o no está entendiendo ahora? Vamos a pasar un momentito. Vamos a regresar un momentito al mapa. Vamos a regresar un poquito al mapa. Porque hay un dato importante que quiero darles. La capital del reino del norte estaba en la ciudad ¿cuál? Samaria. Y a que ustedes no saben a qué tribu se encontraba en la ciudad de Samaria. ¿En el territorio de cuál tribu? De Efraín. ¿Y quién es Efraín? El nieto. ¿Dónde está Efraín? Ponte de pie, Efraín. El nieto de Jacob, al cual le dijo: tú formarás multitud de naciones. Por lo tanto, el reino del norte es Efraín. Y cuando el reino del norte desaparece, ¿fue a qué? A formar multitud de naciones sobre la faz de la tierra. Porque eso es lo que se le había dicho a Efraín: tú vas a formar multitud de naciones. Entonces el reino del norte desaparece y queda solamente el reino de Judá. Vamos a avanzar un poquito. Ok, allí. Aquí tenemos a los asirios conquistando. Usted puede conseguir este texto y leerlo. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 9 al 12. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Amós, miren lo que dice Amós con respecto a la casa de Israel. Dice: será zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una riba y no cae un granito en la tierra. Así será zarandeada entre todas las naciones. Vamos a pasar a la siguiente. Mira lo que dijo el profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo a la casa de Israel: no te quiero, no tengo misericordia de ti, ya no me importas, vas a desaparecer de la faz de la tierra. Pero luego Dios se duele y comienza a traer palabras de restauración sobre la casa de Israel. ¿Quiénes son la casa de Israel? Las 10 tribus de Israel. Ve lo que dice Jeremías: he aquí, vienen días, dice el Eterno, en que no se va a decir más:
vive Adonai, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que se va a decir, vive Adonai, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los habían arrojado. Y los volveré a su tierra, a la cual di a sus padres. He aquí yo envío muchos pescadores, dice Adonai, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, por las cavernas de sus peñascos. Y aquí está una frase importante. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron. Mira, a los habitantes del reino del norte, nosotros los llamamos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Están perdidas para nosotros. No sabemos dónde están. Pero Dios dice, mis ojos están sobre todo sus caminos. Dios sí sabe dónde están los descendientes de esas 10 tribus. Y está prometiendo, ¿qué cosa? Restaurar. ¿Ok? Oseas. ¿Quién es Oseas? ¿Se acuerdan del profeta Oseas? El de la prostituta, el que dijo, no voy a tener misericordia de ustedes, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo soy vuestro Dios. ¿Se acuerdan de Oseas? Mira lo que dice Oseas. Después que dice eso, dice, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. ¿Cómo es la arena del mar? Usted agarra así un poquito de arena y es imposible contar los granos que tienes en tu mano. En ese poquito. Y dice que los hijos de Israel serán como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les dijo, ustedes no son mi pueblo, ¿qué se les va a decir? Soy hijo del Dios viviente. Y cuando se diga eso, se van a congregar los hijos de Judá y los de Israel y nombrarán un solo rey. ¿Dónde están las 10 tribus de Israel? Entre las naciones. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Abraham, ¿qué Dios le dijo a Abraham? En ti será bendita toda la familia de la tierra. Todas. ¿Y cómo Dios está cumpliendo eso? Llevando a 10 tribus de Israel a que se mezclaran entre las naciones y se volvieran numerosos como la arena del mar. Y cuando sean millones y millones y millones y millones sobre la faz de la tierra, ahí les voy a decir, ustedes son mis hijos. ¿Haz conmigo? Vamos a pasar a la siguiente. Miren lo que dice aquí. Esto es una profecía extraordinaria. Regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Eterno, salva tu pueblo, al remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. ¿Cuáles son los fines de la tierra? Pero para Israel, ¿cuáles son los fines de la tierra? América. ¿Qué es lo más lejos
Nosotros estamos, para el mundo de aquella época, nosotros estamos hoy en día en los fines de la tierra. Esto ni se conocía. Esto se descubrió en el año 1492, aunque algunos dicen que los vikingos llegaron antes. Más o menos como en el año 1000 llegaron algunos vikingos al norte de América. ¿Ok? Pero básicamente a partir del año 1492, con los viajes de Cristóbal Colón, es que América se conoce. Esto eran los fines de la tierra. Y dice el profeta, ¿dónde estamos? Aquí. Y los reuniré de los fines de la tierra, entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente. En gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre. Y Efraín por hijo. Bueno, que está diciendo, a Israel voy a hacer por padre, pero Efraín, ¿quién es Efraín? El que se le dijo, tú vas a formar multitud de naciones. ¿Y está Efraín? Tú vas a formar multitud de naciones. Y está diciendo Dios, Efraín es mi primogénito. Y luego dice el profeta, oír palabra del Eterno, oh nación, y hacerlo saber en las costas que están lejos, decir, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque el Eterno redimió a Jacob, lo redimió de la mano del que es más fuerte que él. Son un juramento que está haciendo Dios. Dios está diciendo, el que lo esparció, yo, el que lo esparció, los haré volver otra vez. Vamos a la siguiente. Mira lo que dice Ezequiel. Así ha dicho el Eterno, el Señor, no lo hago por vosotros, en casa de Israel. No lo hago por vosotros, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste entre las naciones a donde habéis llegado. Santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Adonai. Luego les dice, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, yo os tomaré de las naciones, los recogeré de entre todas las tierras y los traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que ande en mi estatuto y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Imagínate la restauración de la que Dios está hablando. Los voy a limpiar, les voy a dar un corazón nuevo, pondré mi espíritu en vosotros
para que ande en mi Torah, en mi precepto, en mi mandamiento. Vamos a pasar a la siguiente. Ezequiel 37. Esta es una profecía extraordinaria. Porque Dios llevó al profeta a un valle que estaba lleno de huesos secos. Y Dios le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? El profeta obviamente dice, no lo sé, Señor, tú lo sabes. Y Dios le dice al profeta Ezequiel, profetiza sobre ellos. Entonces el profeta comienza a profetizar sobre esos huesos. Y cuando él comienza a hablar, dice que comenzaron los huesos a juntarse cada hueso con su hueso. Comenzó a salirles piel y se formó un ejército enorme delante del profeta. Y luego Dios le dijo, profetiza el Espíritu sobre ellos, profetiza y vivirán. Dile así, Espíritu de Dios, ven desde los 4 confines de la tierra y sopla sobre estos huesos para que vivan. Y dice que cuando el profeta lee eso, ve un ejército enorme, y Dios le dijo, hijo de hombre, todos esos huesos son ¿quién? La casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? El reino del norte, las 10 tribus a las que le había dicho, ustedes no son mi pueblo, ustedes no son, los voy a esparcir, no tengo misericordia. Ahora le está diciendo, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Por lo tanto, profetiza y dile, así ha dicho el Señor. He aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Os haré subir de vuestra sepultura y los traeré ¿a dónde? A la tierra. Y sabréis que yo soy el Eterno cuando abro vuestros sepulcros y saque de vuestra sepultura pueblo mío. Antes les había dicho, ustedes no son mi pueblo. Ahora le está diciendo, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviré y los haré reposar sobre vuestra tierra. Porque yo soy el Eterno que no lee y lo haré, dice el Eterno. Siguiente. Esa es la otra, Jeremías 31. Mira lo que dice Jeremías. Escuchando he oído a quién. ¿Quién es Efraín? El primogénito de Dios, el que Dios le dijo, los voy a multiplicar para que hagan muchas naciones sobre la faz de la tierra, al que esparció entre las naciones. He oído a Efraín que se lamenta. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres el Eterno mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Y me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Y mira la respuesta de Dios para Efraín. Le dice, ¿no es acaso Efraín un hijo precioso para ti? ¿Acaso no es él el niño con quien yo me deleito? Desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente tendré misericordia de él, dice. Dios ve a Efraín como su hijo primogénito y ahora lo ve como su niño, el cual ve al niño y al verlo se deleita. Y cuando lo ve deleitándose,
se conmueve y dice, ciertamente voy a tener misericordia de él. ¿Qué es lo que quiero decirles? Los hijos de Israel están dispersos entre todos nosotros. Y si usted está aquí hoy, fue porque algo despertó en su alma. Algo le dijo, yo tengo que ir allá. ¿Por qué? No lo sé. Porque usted está sintiendo un amor por Israel, el cual usted no puede explicar. Pero algo se está despertando dentro de usted. Debo decirles algo. Los hijos de Israel fueron esparcidos entre todas las naciones de la tierra. Y dice el profeta Oseas, regresa, oh Israel, al eterno Dios. Regresa, oh Israel, al eterno Dios. La historia de muchos de los que están aquí es como la historia de Moisés. Moisés era israelita. Pero cuando Moisés nació, había un decreto de muerte sobre todo niño recién nacido. Y la mamá de Moisés colocó a Moisés en una canastica y lo colocó en un río, en el río Nilo, para que se fuera. Y mandó a su hija mayorcita a vigilar allí. Y ella iba vigilando la canastica por el río. ¿Sabe a dónde llegó la canasta? A la hija del faraón. La hija del faraón agarró a Moisés y lo crió como hijo suyo. Moisés creció pensando que él era egipcio, pero él no era egipcio. Él era ¿qué cosa? Hijo de Israel. Y él creció toda su vida pensando que él era egipcio. Pero cuando Moisés fue grande, algo se despertó en su alma. Algo. Un día él salió y vio a un egipcio golpeando a los esclavos hebreos, a los esclavos israelitas, y algo despertó en el alma de Moisés. Tanto así que Moisés mató al egipcio. Lo que despertó fue tan grande que fue capaz de matar a alguien que él pensaba que era su compatriota por amor a un esclavo que estaba golpeando. Ustedes saben que en aquella época los esclavos no valían nada. Pero fue tan grande lo que se despertó a Moisés que él hizo algo para salvar a esa esclava. A eso lo llamamos el despertar del alma. El alma de Israel, el alma de Israel, podrán pasar cientos y miles de años, pero el alma de Israel siempre despierta. Y yo estoy seguro que aquí hay muchos hijos de Israel que son como Moisés. Pensaron que eran
venezolanos de las naciones, pero eran ovejas perdidas de la casa de Dios. Por lo tanto, lo que está ocurriendo ahorita es una profecía que se está cumpliendo delante de nosotros. Y usted tiene tres opciones. Una, ser espectador, ver lo que Dios está haciendo en otros y verlo simplemente. Como cuando usted va por un juego de béisbol, usted se alegra porque su equipo está ganando, pero usted no está bateando. Usted no está pinchando. Usted es simplemente un espectador. Usted hoy puede ser un espectador de lo que Dios está haciendo. Dios está despertando a todos sus hijos entre las naciones, porque Él prometió que cuando fueran como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, los volvería a traer a casa. Y usted puede verlo como espectador. Esa es una opción. La segunda opción que usted tiene es oponerse a lo que Dios está haciendo. Y luchar, no, eso no lo estás, y luchar contra esto. Y déjame decirle algo, esto no lo detiene nadie, porque eso lo dijo Dios y Él lo va a cumplir. Pero usted se puede oponer si usted quiere. Usted se puede levantar y oponerse contra eso. Está en su derecho. Pero hay una tercera opción. Usted puede ser causante de lo que Dios está haciendo. Usted puede ser el instrumento que Dios va a usar para que esas profecías se cumplan. ¿Qué quieres ser tú? ¿Espectador? ¿Quieres oponerte a lo que Dios está haciendo? ¿O quieres ser de los que causan de lo que Dios está haciendo? Vamos a retroceder a una profecía que vimos hace rato, varios años más atrás, un poquito. Esta. Mira lo que dice Dios acá. He aquí, yo envío muchos pescadores. Usted puede convertirse en un pescador de la noche. Usted puede convertirse en esos hombres que Dios va a usar para pescar a las ovejas perdidas en la casa de Israel. Si usted quiere ser agente, si usted quiere ser causante de lo que Dios está haciendo, nosotros estamos acá. Porque estamos convencidos de esto. Y estamos haciendo estas actividades porque no queremos ser espectadores. Porque no queremos oponer. Porque queremos ser causantes de lo que Dios está haciendo. Aquí hay un grupo de personas que ha decidido ser de los que van a causar estas profecías. Y si usted quiere formar parte de este lugar que va a traer de vuelta a las ovejas perdidas de la casa de Israel, les invitamos a que se junten con nosotros.
que se junten con nosotros. Porque lo que estamos hablando de una profecía que Dios ha declarado hacer. Que este es el tiempo para hacerlo. Vamos a ponernos en pie. Yo quiero pedirle a la esposa que venga por acá. Quiero pedirle a los líderes de 20 final que vengan acá. A los líderes de 20 final. 20 final es uno de los grupos que tenemos acá. Voy a pedirle también a de la gran bendición que vengan por acá. Si alguno de ustedes vive por Mariana y quieren buscar algún sitio en Mariana, ahí está la gran bendición que ha abrazado esta fe también. Y aquí en Maracay, el 23 de enero, está el grupo de la gran bendición el 23 de enero. 20 Filá está en el barrio San Rafael. Voy a pedirle a los del grupo de Residencia del Centro que vengan acá también. Vengan por acá. Este es un grupo de estudio que estamos abriendo en Residencia del Centro. Ahí por donde está el Maracay Plaza, por los centros, lo que hay. Y ustedes han visto el rostro. Porque si usted quiere ser parte de esto, hable con alguno de ellos. Y decirle, mire, yo quiero ir allá y estudiar. Porque yo quiero ser causante. Yo no quiero ser más espectador. Ni mucho menos oponerme. Yo quiero ser el instrumento que Dios va a utilizar para traer de vuelta a todos sus hijos. A todo ese remanente de Israel que se encuentra entre las naciones. Y si usted quiere formar parte de esto, aquí está. ¿Ok? Residencia del Centro. ¿Ok? San Rafael, Mariana, otro momentico de pie de Manuel Carlos, y 23 de enero. ¿Ok? Y si alguno dice, mira, yo quiero que me ayuden a abrir un grupo en tal parte, allá vamos a estar. Joaquín también. Joaquín, y también está Mariana también. Gesell, vamos a llamarle Gesell. La congregación Gesell también en Mariana. Hay dos en Mariana, uno está hacia el centro y el otro está más hacia el viaje, hacia el norte. ¿Okay? Si usted quiere formar parte de esto, contacte. Porque lo que estamos buscando son a esos pescadores, a esos cazadores que quieran buscar a las ovejas perdidas de la casa de Dios. Están entre todas las naciones de la tierra. Yo quiero finalizar declarando una bendición en hebreo. Cierre sus ojos. Aunque usted no entienda estas palabras, su espíritu sí lo va a entender. Esta es una bendición que Dios le dijo a Moisés
para que le enseñara a Aarón, para que con ella bendijera a los hijos de Israel. Yo voy a declarar esta bendición sobre cada uno de ustedes, para que esa bendición les alcance y les bendiga en gran manera. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניך ויחונך, יישא אדוני פניך וישם לך שלום. ושמו השני בני ישראל ואני אברכם. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y te otorgue gracia. Que el Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo les bendeciré. Si hay aquí un alma de Israel, yo te hablo hoy a tu Neshama, a tu espíritu, a tu alma, para que esta palabra que has recibido el día de hoy inquiete todo tu ser, para que puedas volver a casa, para que puedas andar en los mandamientos, en la Torah, que el Eterno tu Dios te ha dado, para que pongas por obra sus estatutos y sus mandamientos y cumpla de esa manera su voluntad, la cual es buena y perfecta. Amén, amén.